Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que viste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete a nuestro grupo. Mira, en este lugar te vas a encontrar muchos videos que están desarrollados alrededor del crecimiento personal para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión, y también te vas a encontrar contenido relacionado con la motivación, pero principalmente con el coaching profesional. Y mira, el día de hoy quiero hablarte a ti. Si te estás interesando en la metodología, te llama la atención el coaching, quieres profundizar cada vez más, bueno, pues este mensaje te interesa porque quiero compartirte cuáles son los principales beneficios de estudiar el coaching profesional, porque seguramente tú ya lo sabes. No se trata solamente de estudiar el coaching para dar acompañamiento a otros, sino que realmente la transformación empieza con nosotros mismos. Y por esa razón, no es casualidad de que cada vez, y muy probablemente tú ya lo has escuchado, lo has visto en las redes sociales, el coaching se utiliza a nivel empresarial, a nivel personal, alrededor del mundo. Porque si tú eres un estudiante o si eres una persona que tiene a cargo una dirección y tienes una posición de liderazgo con gente que te reporta, o trabajas en una gerencia y haces ventas, o probablemente eres el dueño de un negocio y eres empresario, o te dedicas a la docencia, sin importar cualquiera que sea tu profesión, el coaching llega ahí para ayudarte a que tú te conviertas en tu mejor versión, a que tú continúes con tu desarrollo, a que tengas estos beneficios palpables primero en tu vida misma y después, por supuesto, puedas aplicarlo hacia afuera con otras personas, ya sea con equipos o con personas que te reportan o directamente con tu familia en tu vida personal. Así que por esta razón quiero compartirte cuáles son los 10 principales beneficios de estudiar coaching profesional. El primer beneficio de estudiar coaching profesional es que desarrollas un profundo autoconocimiento. ¿Todo por qué? Porque estudiar coaching no se trata solamente de tomar una certificación o de ponerte a leer contenido y ya, sino que empieza el proceso contigo mismo. Porque esto te permite que mientras vas aprendiendo la metodología a través de preguntas poderosas, a través de escuchar con mayor atención, a través de mejorar tu comunicación y tus habilidades interpersonales, todo eso por supuesto que se traduce en beneficios directos para ti, porque empiezas a tener relaciones de mejor calidad, empiezas a ser más comprensivo, empiezas a ser más compasivo contigo mismo, a comprender de que en ocasiones vas a cometer errores y no te van a salir las cosas de forma perfecta, pero poco a poco eso, todo lo que has estado aprendiendo, te permite identificar cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus puntos fuertes para poder apalancarte en ello, pero también te permite identificar cuáles son tus puntos bajos, cuáles son esas áreas en donde necesitas poner atención para convertirte en una mejor versión tuya, porque de eso se trata la vida. Finalmente, no vamos a estar viviendo o repitiendo tú y yo el mismo día todos los días, haciendo cosas sin parar, para después darnos cuenta que realmente lo que vale la pena es tener tu salud, tener tu integridad y eso, por supuesto, compartirlo con otras personas. Así que este profundo autoconocimiento que te permite el coaching, lo vas a ir aprendiendo conforme vas conociendo más acerca de la metodología, porque es muy extensa y tiene muchas habilidades sobre las que puedes ir aprendiendo poco a poco y sobre la marcha. Algunas las vas a poder aplicar en el trabajo, otras en casa, pero al final del día, esto te va a dar mayor perspectiva sobre el tipo de persona que eras, el tipo de persona que eres hoy y el tipo de persona en el que te quieres convertir.
El segundo beneficio de estudiar coaching profesional y de implementarlo en tu vida es que aprendes a comunicarte mejor. Y seguramente has escuchado, incluyendo también el contenido que hay en este canal, que la comunicación es la base de cualquier relación exitosa. Pero en ocasiones no lo aprendemos o no le ponemos tanta atención. Y en el coaching, conforme vas aprendiendo cómo estructurar preguntas, cómo ser más empático, cómo ser paciente, cómo escuchar con mayor atención y tener presencia plena o mindfulness. Bueno, todas esas habilidades, por supuesto, que ayudan a fortalecer la comunicación. Y de pronto, sin darte cuenta, puede ser que estés empezando a comunicar mejor con tu familia o con tus compañeros de trabajo o con las personas nuevas o gente extraña en la calle o en tus actividades cotidianas. Así que claro que ese es un gran beneficio de que mientras estás aprendiendo coaching y mientras te estás desarrollando como coach profesional, por otro lado, te estás llevando todo lo bueno y todas estas habilidades de comunicación a tu día a día. El tercer beneficio de estudiar coaching profesional es que te ayuda a potenciar tu liderazgo. Por supuesto que mientras empiezas a estudiar la metodología, de pronto empiezas a aprender todas estas habilidades que te ayudan a ser un líder más consciente, humano y efectivo. Y claro que esto es especialmente importante si es que tú tienes una posición de liderazgo o si es que tu toma de decisiones afecta a una, varias o muchas personas, porque puede ser que tú seas una persona que tienes alta responsabilidad en alguna empresa o tienes personal que te reporta directamente y claro que a ti te gustaría ser un líder efectivo, un líder consciente, que más bien inspira a la gente en lugar de imponer las cosas que se deben hacer. Así que por supuesto que estas habilidades de coaching profesional te van a ayudar a ser un líder más humano, más efectivo. Y con ello no te digo que no vayas a conseguir los resultados que busca la organización o que buscas con tu negocio, pero más bien a que estas habilidades te van a ayudar a acompañar a las personas, a que puedas desarrollarlas, a que se comprometan más contigo y con la organización en lugar de imponerles reglas a seguir o en lugar de hacer microgerencia y estar por ahí con cada persona insistiendo para que hagan cada una de las actividades que tienen que hacer. Así que el estudiar coaching profesional te ayuda a ser más consciente, a reflexionar más en cuál realmente es la finalidad de tu posición de liderazgo. ¿Qué es lo que quieres conseguir finalmente con esta posición que tienes ahora? ¿Cuál es el legado que quieres dejarle a esta gente? ¿Y cómo quieres que te recuerden? Así que estudiar coaching profesional te ayuda precisamente a conseguir eso. El cuarto beneficio de estudiar coaching profesional es que a través de estudiar la metodología, tú amplías tus oportunidades profesionales. Porque no solamente vas a reforzar tu currículum, pero recuerda que el coaching es altamente apreciado en cualquier empresa y bajo diferentes sectores o industrias. Así que no importa, como te decía, si eres un docente, si eres un empresario o si eres un líder que está a cargo de equipos o personas que te reportan directamente, porque a través del coaching puedes ampliar estas oportunidades de crecimiento, porque son habilidades que al llevarlas a la práctica te van a destacar entre los demás. Y claro que eso, por supuesto, te puede ayudar a conseguir mejores posiciones dentro de una empresa en particular, pero también te puede ayudar a trabajar de forma independiente. Así que a través del estudio del coaching profesional, no solamente te vas a certificar para acompañar a otros de forma independiente, tú eres quien decide cómo vas a hacer esa combinación
adquisición de habilidades para poder potenciar tus beneficios profesionalmente hablando. Así que, por supuesto que uno de esos beneficios es hacerlo a través de ofrecer sesiones en el mercado de forma independiente, ya sea a personas o a grupos, pero también puedes colaborar con empresas, pero también puedes ofrecer otro tipo de servicios y combinarlos con el coaching o probablemente implementar la metodología en el trabajo actual que haces hoy en tu oficina todos los días. El quinto beneficio de estudiar coaching es que aprendes a facilitar cambios reales y transformaciones. Y cuando te digo esto es porque el coaching en realidad, el espíritu del coaching y de todo esto es conseguir transformaciones en las personas, comenzando primero contigo. Es decir, ¿hay algo que quieres modificar? ¿Hay algo que realmente quieres conseguir y que no lo has hecho? Bueno, por supuesto que estas transformaciones son importantísimas. ¿Y por qué son importantes? Porque es tu vida misma la que está en juego y de la que estamos hablando. Así que mientras tú comienzas a aprender esto del coaching, comienzas a reflexionar y a profundizar más en las preguntas, en todas estas habilidades y con ello vas a ir descubriendo cosas que te van a permitir abrir la ventana hacia cambios reales, hacia transformaciones que probablemente no las habías pensado en el pasado. Y eso, por supuesto, que es una cosa increíble. Poder mirarte en un espejo y decir, a ver, esto ya no me sirve, a lo mejor esto me servía hace años, pero ahora ya no, y ahora quiero modificarlo, o probablemente he visto estas habilidades o he visto estos comportamientos que me gustan y quiero adoptarlos actualmente en mi día a día. Bueno, por supuesto que esos cambios y esas transformaciones es lo que se busca en estas conversaciones de coaching. Así que si alguna vez tú te preguntabas, oye, ¿por qué una persona va a ir a pagar sesiones de coaching con un coach? ¿Qué es lo que van a hacer en esas conversaciones? Bueno, no se trata de perder el tiempo, se trata de invertir el tiempo. ¿En quién? En ti principalmente. ¿Por qué? Porque lo vas a invertir en esas cosas que son importantes para ti y que son importantes hoy en día y que por supuesto no las puedes dejar ir ni dejar pasar, porque si las olvidas y las dejas para mañana, quién sabe si tú y yo tendremos un mañana. Así que el día de hoy es súper relevante y es súper importante y ahí es en donde obtienes este beneficio tangible y real del coaching, porque con ello vas a conseguir los cambios que quieras y por supuesto que una vez que lo experimentas en ti y empiezas a ver que eres una persona diferente y que estás creciendo y que estás evolucionando como persona, no solamente agregándote años, sino que también estás evolucionando como ser humano, pues después eso lo puedes compartir con otros para que también consigan lo mismo. El sexto beneficio de estudiar coaching profesional es que incrementas tu inteligencia emocional y probablemente el término en el pasado puede ser que ni siquiera le hubieras puesto atención, pero conforme vas creciendo y vas comprendiendo más todos estos temas de desarrollo y te vas interesando más en estas habilidades, claro que prestas atención a cómo gestionas tus emociones y aquí a través del coaching profesional es que logras incrementar tu desarrollo de inteligencia emocional. Y esto es buenísimo porque te ayuda a comprender mejor tus emociones, a saber qué cosas te desesperan o te molestan y qué cosas te permiten estar en paz y en tranquilidad. Y claro que esta gestión, conforme va avanzando el tiempo, puedes aplicarla en cualquier situación de todos los días en la fila del súper, a lo mejor cuando estás en una reunión de amigos o cuando vas de viaje o cuando estás en una junta de trabajo. Cualquiera que sea el caso, es importante ir adoptando la inteligencia emocional para tener mayor autocontrol, mayor confianza, para tener relaciones interpersonales más satisfactorias y al mismo tiempo tener una mejor gestión del estrés y de las emociones en general. El séptimo beneficio de estudiar coaching profesional es que contribuyes activamente a beneficiar la vida de otros.
Mira, conseguir transformaciones en la vida de otras personas o tocar la vida de otras personas es una cosa increíble, porque por supuesto que conforme estudias la metodología del coaching, si de pronto te lo llevas a la práctica o empiezas a trabajar por tu cuenta y ves que alguna persona quiere hacer algún cambio pero no puede hacerlo, o a lo mejor tiene algún comportamiento que quiere modificar pero le ha venido costando trabajo y justo a través del coaching lo consigue, pues por supuesto que todo eso es muy satisfactorio, porque esos cambios ya no solo se quedan en ti y en lo que tú ves en tu micromundo o en esa microesfera, sino que más bien puedes ver cómo estas cosas benefician a otros. Y ese beneficio que causa el coaching está ligado con una vocación de servicio. Por eso vas a escuchar que muchos coaches no solamente estudian para agregar más cursos o para tener un currículum más choncho, sino que más bien van aprendiendo que conforme te vas transformando en la vida, lo que quieres es tocar significativamente la vida de otras personas. Así que el poder contribuir de forma exitosa a que una persona haga algo que le ayude a vivir mejor es una cosa enorme. Por supuesto que si a ti te gusta contribuir positivamente en la vida de los demás, bueno, el coaching es una excelente puerta de inicio. El beneficio número 8 de estudiar coaching profesional es que estás alineado con una mentalidad de crecimiento. Mira, en el coaching profesional está la creencia de que las personas, todos tenemos la posibilidad de cambio, porque no estamos ni estaremos ligados a una misma realidad. Es decir, nosotros podemos hacer cambios, por muy pequeñitos que sean, y esos cambios a través del tiempo nos pueden dar identidades diferentes o nos pueden dar resultados distintos o nos pueden llevar a otro país o nos pueden conectar con otras personas. Pero al momento de estudiar coaching profesional, te vas a dar cuenta de que de pronto comienzas a ver los errores como oportunidades, que empiezas a ver cómo la empatía importa, a que de pronto comienzas a ver cómo el tener compasión por otras personas, por la naturaleza, por los animales o por cualquier ser vivo, pues es parte de el mundo y es parte de estar integrado con los demás. Así que por supuesto que mientras vas aprendiendo estas habilidades en el coacheo profesional, pues todo esto se conecta con esa mentalidad de crecimiento. Y acuérdate que la mentalidad de crecimiento es la que nos permite hacer cambios reales en nuestra vida y no estar jugando o ir como velero de decir, bueno, un día lo voy a hacer o bueno, cuando suceda tal cosa, entonces voy a salir de mi zona de confort o voy a conseguir esa meta que me interesaba. Bueno, pues el coaching te ayuda a conectarte con esa mentalidad de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento es poder ver el ahora, poder ver lo que quieres realmente para tu vida y comenzar a dar pasos firmes hacia esa dirección. El beneficio número 9 de estudiar coaching profesional es que aprendes y desarrollas habilidades que son transferibles hacia cualquier industria o sector. Como te decía, si tú aprendes a través de la formación del coaching a hacer comunicación efectiva, pues esta comunicación te va a ayudar a donde vayas. Si estás en una reunión con tus amigos o simplemente estás en una reunión familiar, por supuesto que te vas a llevar estas habilidades a tu día a día. Pero también, si es a nivel empresarial, en cualquier sector que trabajes, si tú aprendes a ser un líder más consciente, por ejemplo, o aprendes a ser un líder más humano que escucha las necesidades de las personas, claro que esa habilidad es transferible y te la puedes llevar a donde vayas. Si de pronto te cambias de trabajo o empiezas tu negocio o te asocias con otra persona para comenzar un nuevo proyecto, claro que esas nuevas habilidades te las vas a llevar y ahí vas a poder ver reflejados los beneficios de todo esto que has ido aprendiendo a través del coaching. Así que el coaching profesional es súper amplio, tiene muchas habilidades que uno podría decir, bueno, pero son habilidades muy básicas. Bueno, sí, pero cuando las llevas a tu vida,
y profundizas en ellas para hacerlas consciente y llevarte una acción, por muy pequeña que sea, para modificar la forma en la que haces las cosas, bueno, por supuesto que ahí estás haciendo habilidades transferibles y te las estás llevando a cualquier parte a donde vayas para ser una mejor versión de ti mismo. Y el beneficio número 10, último y no menos importante, es que al estudiar coaching profesional estás invirtiendo de forma integral en tu desarrollo. Y por supuesto que aquí no se trata solamente de hacer un curso o de tomar una certificación o de aprender una nueva metodología, sino que más bien es profundizar en tu vida misma. Porque aprendes a tener una mejor mentalidad, aprendes a desarrollar mayor conciencia, a ser una persona más humana, a tener más paciencia, a ser más empático y a desarrollar todas estas habilidades que son súper necesarias en la vida misma. Así que este beneficio de estudiar coaching profesional es que va a mirar de forma integral tu crecimiento y evolución personal. Porque como conclusión te diría, estudiar coaching profesional no solamente se trata de adquirir mayor o nueva información, sino que en el camino lo vas poniendo en práctica y tú mismo o tú misma te vas retando a ver qué cosas de todo eso que estás aprendiendo, cómo lo implementas en situaciones cotidianas, en las rutinas de todos los días o en las actividades que haces con las demás personas. Así que finalmente todos estos beneficios te van a ayudar a ser una persona más resiliente, a ir alineado hacia tu propósito de vida o encontrarlo si es que no has reflexionado en ello, pero todo esto para ofrecerte un beneficio integral en cada una de las áreas de tu vida. Tres aspectos que te van a ayudar a iniciar con el coaching profesional. Y mira, el primero de ellos es que puedas hacer un plan de mercadotecnia o un plan de negocios básico. Ahora, antes de que me digas, pero Liliana, yo no estudié negocios, yo no estudié mercadotecnia, no sé cómo se hace, no te preocupes. Hay muchas herramientas gratuitas, hay mucha información y parte de la información que te voy a compartir en este video que tú puedes comenzar a organizar para darte una idea y planificar tu negocio antes de comenzarlo. Lo primero que vas a hacer es que en una hoja vas a anotar en ese plan de negocios, primero cuál es la información general de tu negocio. Es decir, bueno, ¿cuándo estás pensando compartir tus servicios de coaching? ¿Qué tipo de servicio vas a ofrecer? ¿Vas a ofrecer sesiones de coaching? ¿Lo vas a hacer de forma remota o presencial? ¿O vas a hacer una combinación de ambas? O probablemente también te interese combinar las sesiones de coaching con algún otro tipo de servicio, como por ejemplo algunas capacitaciones o consultorías o a lo mejor alguna otra actividad que esté relacionada con la industria de la educación. Eso también es importante que lo puedas plasmar en la información general de tu negocio. Por otro lado, es importante y una buena idea que dediques unos minutos a pensar cómo te gustaría ofrecer ese servicio. ¿Te gustaría ofrecerlo a personas solamente o también te gustaría colaborar con empresas? Esto es importante porque al definir esta parte vas a poder crear estrategias muy puntuales si solamente vas dirigido a personas o si te interesa trabajar en el futuro con empresas. Así que también en la información general de tu negocio, que es esta primera sección del plan de marketing o de negocios, es necesario que puedas dedicar unos minutos para reflexionar al respecto. ¿Ok? Ahora, al mismo tiempo, si tienes pensado dedicarte y ofrecer sesiones de coaching a personas, persona física, entonces es necesario que pienses cuál es tu persona ideal, cuál es esa persona ideal con la que te gustaría trabajar, porque por supuesto que no es lo mismo, por ejemplo, ofrecer sesiones de coaching a niños
o a adolescentes o a adultos que se encuentran en una etapa productiva. Por supuesto que va a haber diferencias en la forma de ejecución, en la forma en cómo te vas a dar a conocer y más adelante en tus planes de publicidad y algunas estrategias para dar a conocer tus mensajes. Así que eso también es importante, que puedas definir cuál es tu persona ideal con la que te gustaría trabajar. Eso, por consiguiente, te va a dar muy buena información y muy buenas bases para que escribas tu posicionamiento. ¿Qué es un posicionamiento? Bueno, que puedas definir claramente cómo quieres que las personas te encuentren en el mercado. A lo mejor me vas a decir, bueno, Liliana, yo vivo en California y me gustaría ofrecer sesiones de coaching de vida. Bueno, si quieres posicionarte como coach de vida en California, ese es un ejemplo de posicionamiento para que puntualmente tú puedas definir cómo te vas a dar a conocer en el mercado con esas personas ideales con las que a ti te gustaría trabajar. Así que de forma general, esa es la información que deberías incluir en una primera hoja o en una primera sección de tu plan de negocios. Ahora, una siguiente parte sería tu mensaje. ¿Cuáles van a ser esos mensajes con los que te vas a dar a conocer, con los que vas a ofrecer tus servicios? Es decir, vas a dar sesiones de coaching a distancia o presenciales. Bueno, es necesario que tú puedas incluir esa información en tus mensajes clave. Los mensajes clave son frases cortas, pegajosas, información que es necesario que las personas lo puedan ver con muy poco tiempo, con la que puedas captar su atención para que de esa manera puedan ubicar tus servicios y rápidamente busquen información o soliciten tener alguna llamada o tener contacto para conocer más. Ahora, después de los mensajes, también es necesario que puedas dedicar un momento a la parte de tus metas. ¿Cuáles son tus metas? Ahora, aquí puedes incluir el tiempo, cómo lo vas a medir, cuáles son tus expectativas, si estás trabajando actualmente en otro lado y estos servicios de coaching lo vas a tener como un ingreso adicional. Es decir, toda esta información de negocios es importante que la puedas también planear con anticipación para darte una idea sobre los tiempos y que, por supuesto, tú avances de forma efectiva y rápida. El segundo aspecto que es importantísimo y que te va a ayudar bastante al momento de comenzar con tu carrera en el coaching profesional es que comiences a practicar a partir de ahora y sin excusas las habilidades básicas del coaching profesional. ¿Y cuáles son, coach? Déjamelo en los comentarios de este video. Bueno, las habilidades básicas que todo coach idealmente va a ir perfeccionando a través del tiempo son la comunicación principalmente, que dentro de la comunicación se encuentra no solo transmitir con palabras las ideas que vas a compartir con tus clientes, pero al mismo tiempo trabajar la escucha activa, que es muy necesario en todo proceso de comunicación. Y por último, la comunicación escrita. Estos tres elementos son parte de la habilidad de comunicar efectivamente y por supuesto que los coaches lo vamos desarrollando con el tiempo. No te preocupes si al inicio tienes algo de timidez o de pronto no sabes cómo convivir con las personas o te cuesta trabajo romper el hielo con personas que nunca has visto antes. Bueno, esto es perfectamente normal, pero esta habilidad es necesario que la pongas en práctica y para ello no necesitas comenzar o tener una oficina para iniciar con tus sesiones de coaching. Tú puedes hacerlo con cualquier persona, con tus amigos, con compañeros si trabajas en algún lugar o, por ejemplo, con miembros de tu familia. Todo eso lo puedes hacer de forma fácil y puedes comenzar a practicar esta habilidad que va a ser súper necesario que la tengas en el momento de comenzar a iniciar tus servicios de coaching profesional. Y la segunda habilidad poderosísima que es necesario que todo coach pueda
dominar o ganar maestría con el tiempo es hacer preguntas efectivas. Y tú me dirías, bueno, Liliana, pero hacer preguntas es súper fácil. O sea, en realidad cualquier persona puede preguntar. Sí, nada más que la diferencia o el truco está en que en el coaching profesional nosotros hacemos las preguntas con la intención de que el cliente escuche su propio discurso, que escuche la propia información y sus propias ideas, porque lo que queremos hacer es que principalmente la persona pueda reflexionar en los temas y en esas metas que tanto está buscando. Así que el tema de las preguntas sigue siendo sencillo, sigue siendo fácil para aprenderlo, pero tiene esa pequeña variante. Y conforme tú la vayas poniendo en práctica, por supuesto que vas a ir ganando maestría. Por último, acuérdate que en la habilidad de las preguntas, el objetivo es ganar maestría en hacer preguntas efectivas que ayuden a la reflexión, que ayuden a que la persona haga progreso, a que se enfoque en sus recursos y en lo que sí puede hacer, más que en sus limitantes o en sus creencias o en sus paradigmas que no le permiten avanzar, pero sin olvidar que las preguntas se llevan a cabo justo con esa finalidad y no como un interrogatorio. Así que no se trata de hacer preguntas sin parar para que la persona se sienta incómoda o sienta que está en una entrevista laboral, sino más bien debe de ser una conversación tranquila, fluida, agradable, para que la persona realmente pueda generar esas reflexiones de las que hablábamos. Así que esas dos habilidades, tanto la comunicación como las preguntas, son de las principales habilidades básicas que todo coach debe dominar con el tiempo si te quieres dedicar a esta profesión. Y por último, el tercer aspecto que es importantísimo, es un gran acierto si te vas a dedicar a esta profesión del coaching, es estudiar un programa de capacitación. Tú elige el programa de capacitación que se ajuste a tus necesidades, pero es importante que puedas revisar dos cosas importantes. Primero, que tenga validez oficial. Y con eso a lo que me refiero es a que este programa esté revisado, esté respaldado por una institución que tenga experiencia en la materia, porque eso te va a agregar muchísimo valor. Y la segunda cosa es que tenga un programa completo. Y aquí es importante que tú puedas revisar cuáles son los temas que están incluidos en este programa de capacitación. Puede ser un curso corto, puede ser un curso de mediano plazo o también un programa de experto como las certificaciones de coaching. Cualquiera que sea el programa, el objetivo final es que tú puedas adquirir los conocimientos necesarios y la confianza para comenzar a navegar en el mundo del coaching. Si en algún momento escuchaste sobre la sesión cero de coaching y te quedaste en blanco porque dices, bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, precisamente ahí es en donde me quiero enfocar el día de hoy en nuestra conversación. Y mira, la sesión cero sencillamente es la primera interacción o la interacción previa a la primera sesión de coaching. Tú y yo sabemos que la primera sesión de coaching es la primera sesión generalmente pagada que se tiene en un proceso de coaching. Ahora, la sesión cero es la interacción previa, que por supuesto no tiene la misma duración que la primera sesión de coaching. Por ejemplo, probablemente tu proceso de coaching que vas a iniciar con un cliente nuevo incluya 4 sesiones de coaching de 1 hora en modalidad a distancia, por ejemplo. Bueno, una sesión cero sería la primera interacción, que bien podría ser una llamada telefónica de 10 minutos. Es decir, no necesariamente la sesión cero o sesión de cortesía tiene la misma duración que la primera sesión de coaching. Eso es lo primero. Ahora, otro punto importante es que esa primera interacción, que bien podría ser una llamada de 10 minutos o a lo mejor un correo electrónico o a lo mejor incluso un mensaje de texto. Bueno, esa primera interacción tiene como objetivo que el cliente generalmente está buscando algo. Normalmente
cliente está solicitando información, normalmente se acerca contigo para pedir informes alrededor del servicio de sesiones de coaching. Así que por supuesto que en esta interacción normalmente el prestador de servicios o coach le va a dar toda la información logística sobre los procesos de coaching. Por ejemplo, si el coach se dedica a dar coaching empresarial, bueno, pues generalmente va a mandar la información relacionada con eso. O por ejemplo, si es un life coach, por supuesto, al cliente le va a compartir toda la información sobre los temas o los diferentes temas que normalmente trata en sus procesos de coaching. Pero no se queda solo ahí. Normalmente en esa sesión cero también se cubren otros aspectos, como por ejemplo, cuál es el costo de la sesión, cuál es la duración, cuál es la modalidad, es decir, si la sesión se va a llevar a cabo de manera presencial o si va a ser a distancia. También puede incluir horarios y formas de pago, pero principalmente la información que se debe de cubrir en una sesión cero o sesión de cortesía es que el coach pueda hablar con el cliente en relación a su necesidad y expectativas concretas. En otras palabras, es que el coach tenga claridad sobre qué es lo que necesita el cliente, para qué quiere iniciar un proceso de coaching, ya que de ahí el coach va a poder definir si la persona está buscando sesiones de coaching, buscando algún consejo o llevar un proceso de coaching no dirigido. Esto es súper importante, no tanto porque el cliente conozca estos conceptos, pero sí para que el coach pueda determinar si es capaz de brindarle ese servicio concreto que la persona está buscando. Y si hay alguna duda, entonces se puede establecer concretamente una sesión, ya sea presencial o a distancia, para descubrir cuál es la meta concreta que quiere perseguir el cliente. Dado que la sesión cero es muy corta y normalmente puede durar unos minutos o incluso puede ser un mensaje de texto, como te decía, o un correo electrónico, pues normalmente no hay tanta interacción, ni tampoco tiene el objetivo de que sea una primera sesión de coaching o que el coach haga preguntas de profundidad en esta primera interacción. Ese no es el objetivo. Más bien el objetivo es que el cliente pueda obtener informes generales sobre el proceso de coaching que va a ofrecer el prestador de servicios. Un punto importantísimo de la sesión cero es que si tienes un asistente o tienes un servicio de recepción en oficinas, la persona encargada de atender llamadas al público tenga un script o tenga la información más relevante que debe compartir con tus prospectos. Y esto es necesario que tú lo puedas determinar y que lo puedas revisar con anticipación, ya que esto te va a evitar malos entendidos o información que se pueda perder en el camino. ¿Cuáles son los archivos o formatos básicos que es conveniente tenerlos a la mano para ofrecer un mejor servicio a tus clientes, principalmente en la primera sesión de coaching? Pero es adecuado tenerlos a la mano para cualquiera de los procesos que vayas a iniciar. Ahora, si tú te dedicas a ofrecer sesiones de coaching en modalidad presencial, o en modalidad en línea, o tienes un esquema híbrido y trabajas de forma indistinta en cualquiera de estas modalidades, bueno, pues el formato no importa, puede ser impreso o puede ser digital para que lo envíes a tus clientes. Lo importante es que tengas la información a la mano. Y mira, el primer archivo que es súper básico y que hay que tenerlo disponible es el código de ética y conducta. Ahora, por supuesto que hay muchísimos códigos de ética y conducta. Aquí en este canal yo te he venido compartiendo principalmente las cláusulas o los códigos de ética y las conductas de todo coach alrededor de la Federación Internacional de Coaching. Bueno, tú puedes utilizar el de la asociación que tengas disponible en tu país. Por supuesto que el fin último de todos los códigos de ética y conducta es que podamos recordar cuáles son las conductas esperadas del coach mientras está llevando a cabo la profesión.
Así que aquí más bien lo relevante es que tú puedas tener una conversación con tu cliente alrededor de esas conductas esperadas en el coaching profesional. Y mira, como tú lo sabes, el coaching es una profesión regulada y por supuesto que estos códigos nos ayudan para identificar cuáles son esas acciones esperadas que cualquier coach que esté trabajando en la profesión alrededor del mundo idealmente debe de modelar. Por ejemplo, en estos códigos te vas a encontrar algunos puntos muy relevantes, como por ejemplo el tema de la confidencialidad. La confidencialidad es uno de los beneficios más importantes con los que podemos atender a nuestros clientes, porque independientemente de que sea un proceso de coaching empresarial o un proceso de coaching de vida, el cliente llega depositando su confianza en ese profesional que va a ser equipo para ayudarle a conseguir sus metas. Por tal motivo, es importante modelar esa conducta, seguir las conductas esperadas de confidencialidad, resguardar la información, especialmente la información sensible, como por ejemplo datos de contacto, como teléfono, email o dirección. Pero otra de las conductas que también son muy esperadas en el coaching es poder respetar en todo momento los objetivos de nuestros clientes. Y esto sencillamente se traduce a que si nos dedicamos a esta profesión, no vamos a utilizar nuestros conocimientos para influir en las decisiones del cliente o para influir en el tipo de objetivo que se vaya a plantear, sea grupal o de forma individual. Y un tercer pilar o un tercer punto de los cuales es importantísimo hablar usando estos códigos de ética y conducta es que debemos almacenar de forma confidencial toda la información que vayamos a recabar de un proceso de coaching y después destruirlo una vez que ya ha finalizado esa relación de coaching. Así que bueno, estos son ejemplos de los puntos más importantes que se incluyen en todos los códigos de ética y conducta. Y por supuesto que al tener en esa primera sesión o cuando estamos conociendo a nuestro cliente por primera vez, es importante poder tener unos minutos de la conversación para enfocarnos en esos puntos. Así que el tener el formato a la mano va a ser de mucha utilidad. Ahora, por supuesto que acá tampoco se trata de que vayamos a acaparar toda la hora de sesión o todo el tiempo hablando de todas las conductas, porque créeme, los códigos de ética y conducta son extensos. Por eso es importante que tú tengas el formato a la mano y que después puedas hacerlo llegar a través de medios digitales a tu cliente. Ahora, otro formato que es importantísimo tenerlo a la mano en todos los procesos de coaching es el contrato o acuerdo de coaching. Mira, este es un documento muy sencillo que incluye cuáles son los compromisos o en otras palabras las obligaciones y los beneficios de cada una de las partes, tanto del prestador de servicios o coach como del cliente. Por ejemplo, aquí vas a poder incluir cláusulas como por ejemplo los horarios, por ejemplo, cuál es el costo de las sesiones de coaching, cuál es la frecuencia de las sesiones de coaching y cuáles son los acuerdos generales que has hecho con tu cliente antes de iniciar con la relación de coaching. Por supuesto que aquí también es recomendable que tú puedas enviar el formato digital por mail para que tu cliente lo pueda revisar con anticipación y si está de acuerdo, lo firme y te lo haga llegar por ese mismo medio. Y un tercer formato que es muy útil tenerlo a la mano en todos los procesos de coaching es el plan de acción. Y el plan de acción es un documento que vamos a estar utilizando en todas las sesiones de coaching. Este plan, en pocas palabras, debería incluir de forma sencilla cuál es la meta que está persiguiendo el cliente y cuáles son las acciones que lo van a acercar a esa meta. Por supuesto que tú puedes hacer este documento de forma más robusta, puedes incluir más información, puedes poner qué es lo que está pasando y abreviar cuál es la situación
actual del cliente, poner cuáles son los avances del modelo de coaching que estás utilizando. Puedes agregar cuáles son las fechas puntuales en las que el cliente está haciendo progreso, cuál es la forma de medición o KPIs, por ejemplo, y cuáles son los posibles obstáculos que se pueden presentar en el camino. Toda esta información es adicional y es bueno tenerla a la mano. Sin embargo, una hoja del formato del plan de acción debe de incluir las acciones o pasos concretos que conectarán al cliente con la meta en cuestión. Eso es lo mínimo que debe de tener el documento. Así que, por supuesto, nuevamente, tú lo puedes tener de forma impresa, porque imagínate que me dices, Liliana, pero yo trabajo muchísimo la modalidad presencial. Bueno, ahí te va a ser de mucha utilidad, coach, que tengas impresos estos planes de acción, porque en ese momento lo puedes trabajar con tu cliente y poder resolver cualquier duda relacionada tanto en la lectura del formato o cosas que quiera modificar en ese momento para alinearlo a la meta en cuestión. Pero por otro lado, si tú solamente trabajas con la modalidad a distancia, también puedes tener el formato a la mano de manera digital para que en ese momento lo compartas en pantalla mientras estés trabajando con tu cliente para que puedas visitar también cuáles son las dudas o cuáles son algunas modificaciones que puedes hacer. Lo importante es que tu cliente tenga claridad para saber de qué se trata este formato, cómo le va a ser de utilidad y cuál es la razón por la que lo van a estar utilizando frecuentemente. Ahora, en este mismo plan de acción puedes llevar a cabo la medición puntual agregando colores o estableciendo una columna específica para indicar el porcentaje de avance de cada una de las acciones que, por supuesto, van a conectar al cliente con el resultado final. Primero que nada, bueno, ¿para qué queremos conocer la estructura de un proceso de coaching? Primero que nada es porque queremos dar un mejor servicio a nuestros clientes y el principal beneficio de saber cómo estructurar un proceso de coaching es para que tú puedas brindar un acompañamiento efectivo y de mayor calidad a tus clientes. Así que si ya te dedicas a la metodología del coaching, ya ofreces tus servicios y ya te encuentras trabajando en el coaching profesional, por supuesto que es importante conocer cómo estructurar estos procesos que vas a trabajar con tus clientes. Ese es el principal beneficio y precisamente ahí es en donde se encuentra la mayor ventaja de saber correctamente cómo aplicar la metodología en la práctica. Ahora, por otro lado, es muy necesario conocer la diferencia entre un proceso de coaching y una sesión de coaching, ya que no son lo mismo. Mira, cuando tú escuches que alguien te dice, oye, tuve una sesión de coaching y empecé a trabajar con un colega y tuve una sesión. Cuando te hablan de forma individual de una sesión de coaching, se refiere a que es una reunión generalmente de media hora o de 60 minutos en donde el coach con su cliente tienen una reunión de trabajo para poder trabajar en las metas del coachee o cliente. Esta sesión de coaching es una reunión individual, pero cuando tú escuches que alguien menciona que está tomando un proceso de coaching, se refiere a que normalmente el proceso de coaching incluye 2 o más sesiones de coaching. Puede incluir la totalidad de las sesiones de coaching que se van a incluir en un proceso de trabajo. Así que si tú contratas, por ejemplo, un proceso de coaching con un profesional, eso significa técnicamente que el proceso de coaching incluye todas las sesiones que tú vayas a solicitar para trabajar en una meta en particular. Así que eso es importante, conocer la diferencia en cuándo nos referimos a una sesión individual de coaching y cuándo a un proceso de coaching. Ahora, habiendo despejado esa duda, bueno, entonces ahora, ¿cómo vamos a estructurar el proceso? Porque mira, así como la sesión individual de coaching tiene
una estructura y guarda un orden para que podamos sentirnos organizados y poder dar un servicio de calidad a nuestro cliente. Lo mismo sucede con el proceso, porque imagínate qué pasaría si un cliente llega y te solicita, por ejemplo, 10 o 15 sesiones de coaching y de pronto tú empiezas a trabajar con tu cliente, pero no sabes hacia dónde ir. Es decir, te puedes perder en el camino. Bueno, ahí es en donde entra la estructura del proceso de coaching. ¿Por qué? Porque nos va a servir como una guía para saber hacia dónde vamos con nuestro cliente y cómo podemos darle ese servicio de calidad del que te hablaba. Así que bueno, pues para ello me voy a basar en la información que te comparto en mi libro de cómo hacer coaching. Esto lo vas a encontrar en la página número 55 y se refiere específicamente a la estructura del proceso de coaching. Ahora, aquí te comparto primero que nada que afortunadamente para todos los practicantes del coaching actual existen diferentes modelos que se pueden tomar como base para dar estructura a los procesos de coaching, como por ejemplo sería el modelo GROW, que es el modelo básico de coaching, que significa, por su acrónimo, significa situación o realidad actual, objetivo, opciones y plan de acción. Este modelo propuesto por John Whitmore es muy relevante y es tal cual en el que nos vamos a basar para ejemplificar cómo estructurar un proceso de coaching particular. Ahora, también existen otros modelos de coaching como el Outcomes, que por su acrónimo significa objetivos, entender las razones, hacer un balance de la situación actual, clarificar la brecha, generación de opciones, motivar hacia la acción, entusiasmo y aliento y soporte. Este es de Alan McIntosh y también existe otro modelo muy utilizado que es el modelo Achieve, que también por su acrónimo significa evaluar la situación actual, lluvia de ideas creativa, perfeccionar objetivos, iniciar opciones, evaluar las opciones, diseño válido del plan de acción y fomentar el impulso. Este modelo es de Sabine Dembosky. Bueno, entonces cualquier modelo que tú vayas a utilizar para trabajar ese proceso de coaching, es importante poder estructurarlo y darle forma. Ok, ahora la estructura de un proceso de coaching la vamos a revisar en 9 diferentes pasos. Mira, el paso número 1 sería iniciar con ese proceso de coaching. En el inicio, tú vas a definir cuándo, en qué día y en qué horario te vas a reunir con el cliente o con el grupo, si fuera un coaching grupal empresarial, por ejemplo, para comenzar con ese proceso de coaching. Ahora, el paso número 2 es el manejo del diálogo como proceso de indagación y descubrimiento en la primera sesión de coaching. Acuérdate que el proceso de coaching incluye 2 o más sesiones de coaching, así que la primera sesión de coaching es súper importante porque es cuando finalmente vas a conocer a tu cliente o tus clientes y vas a comenzar con esas ideas para explorar y vas a utilizar el diálogo para poder indagar y descubrir qué es lo que le interesa a la persona. Ahora, el paso número 3 es establecer la meta del proceso de coaching. Ahora, aquí es importante hacer una clarificación. Meta de proceso de coaching es diferente a meta de sesión de coaching. Aquí particularmente vamos a abordar la meta del proceso de coaching. Es decir, de todo ese proceso, de todas las sesiones de coaching que se vayan a tener, es importante establecer cuál va a ser la meta general. Así que en esa primera sesión de coaching, utilizando el diálogo, vamos a descubrir a través de preguntas con nuestro cliente cuáles son esas ideas que trae en mente, para qué quiere tomar ese proceso de coaching. En otras palabras, es para qué quiere tomar las sesiones de coaching. Así que ese sería el paso número 3, definir claramente la meta. Ahora, para hacer esto, es importante que te puedas guiar a través de preguntas o con diferentes herramientas para que la meta general del proceso de coaching sea muy concreta, sea específica, que se pueda medir, que sea alcanzable y que tenga un tiempo de logro. Esto es importantísimo para estar claros tanto el coachee como el coach en qué es lo que se va a trabajar en ese proceso de coaching.
Así que ese sería el paso número 3. Ahora, el paso número 4 es que el coach defina cuál es el modelo de coaching que va a utilizar. Esto es súper importante porque como te acabo de compartir, yo te compartí 3 diferentes modelos de coaching como el Grow, como el Outcomes, como el Achieve, pero por supuesto que hay muchos más modelos diferentes que tú puedes elegir. Incluso si trabajas en coaching empresarial, puedes encontrar que hay empresas que tienen su propio modelo de coaching establecido. Así que es importante que el coach esté correctamente preparado para saber cuál es el modelo de coaching que va a trabajar con su o sus clientes. Y después de eso, entonces definir cuáles son las partes que conforman ese modelo de coaching, ya que el modelo de coaching como tal te da una serie de pasos que vas a seguir para poder abordarlos durante todo el proceso de coaching, es decir, a lo largo de todas las sesiones que queden establecidas. Por ejemplo, si el cliente solicita 12 sesiones de coaching, bueno, ese modelo lo vas a llevar a cabo a lo largo de esas 12 sesiones de coaching. Pero si por el contrario, de pronto tuvieras un cliente que solicita solamente 4 o 5 sesiones de coaching, bueno, entonces el modelo de coaching a utilizar también va a funcionar de la misma manera. La única diferencia es que va a ser más corto y ese modelo lo vamos a acortar para trabajar todas y cada una de las partes de ese modelo de coaching y que no sufra ni en calidad ni en precisión. Así que ese sería el punto número 4. Ahora, el punto número 5 es abordar las etapas del modelo durante las sesiones de coaching. Así que, independientemente de la duración de todas esas sesiones de coaching, es necesario que el coach preste atención en cuál es el tiempo que va a invertir con cada una de sus intervenciones. Es decir, por ejemplo, si de pronto tuviéramos un cliente que pidió un proceso de coaching solicitando solamente 4 sesiones o 5 sesiones, pues es un proceso cortito. Así que el coach evitará extenderse con preguntas de profundidad o ampliar cada una de las partes de ese modelo de coaching porque el tiempo después resultaría insuficiente. Así que por esa razón es necesario que el coach pueda determinar cuánto tiempo es necesario invertir en cada una de estas fases. Ahora, el punto número 6 sería realizar el plan de acción. Y esto es que conforme se va trabajando desde la primera sesión de coaching y en las sesiones subsecuentes, es necesario que el coach acuerde con su cliente cuáles van a ser los siguientes pasos. En otras palabras, cuáles van a ser las tareas o acciones, ya que las acciones son realmente el corazón de todo el proceso de coaching, porque es decir, nadie vamos a avanzar hacia nuestras metas si no establecemos un plan de pasos o de acciones que es importante concretar para poder ir avanzando hacia la meta que queremos llegar. Así que desde luego que establecer un plan de acción, eso es necesario desde la primera sesión de coaching. Ahora tú me podrás decir, bueno, Liliana, ¿y eso quién lo determina? ¿Lo determina el coach o lo determina el cliente? Bueno, cualquiera de los dos es correcto. En ocasiones, el cliente es el que toma el liderazgo desde la primera sesión de coaching y por supuesto que él o ella ya saben perfectamente qué cosas quieren activar, qué acciones quieren realizar en esos días en que van a empezar a trabajar después de haber iniciado con ese proceso de coaching. Así que por supuesto que aquí el coach va a estar atento a cuáles son esos siguientes pasos que estableció el cliente. Pero si por alguna razón el cliente se encuentra algo confundido o sencillamente todavía no está tomando liderazgo con la confianza que quisiéramos, bueno, entonces el coach puede determinar cuáles son las tareas o siguientes pasos para establecer el plan de acción. Acuérdate que el plan de acción de coaching es una fotografía de lo que la persona va a hacer
a lo largo de todo el proceso de coaching. Así que ese es el paso número 6 en la estructura general de un proceso de coaching. Ahora, el paso número 7 es medir el progreso e identificar posibles obstáculos. Esto también es importantísimo. Y si tú te dedicas al coaching, por supuesto que tú ya lo sabes, en que es necesario medir el avance del cliente hacia su meta. ¿Cuál es el progreso que lleva nuestro cliente hacia ese estado deseado que quiere conseguir? Por supuesto que si hay un plan de acción y ya se establecieron las tareas, es necesario que nosotros podamos determinar si las tareas que se plasman en ese plan de acción están sucediendo o no. Y si no están sucediendo, entonces es necesario que el coach utilice diferentes herramientas, utilice sus intervenciones para saber cuáles son las razones, cuáles son los posibles obstáculos que le están impidiendo al cliente conseguir esa meta. Ahora, ¿como cuáles serían algunos obstáculos? Un obstáculo puede ser, por ejemplo, una creencia limitante, a lo mejor puede ser algún paradigma o ideas que la persona se ha formulado y de pronto las está entreteniendo por un largo tiempo y eso le está impidiendo tener la confianza necesaria para poder llevar a cabo las acciones que dijo que quería llevar a cabo. Así que cualquiera de estos ejemplos pueden ser un potencial obstáculo que nos impida el progreso hacia el logro de la meta. Por esa razón, en todo proceso de coaching es necesario medir cuál es el avance. Ahora, el paso número 8 de un proceso de coaching sería revisar los logros y aprendizajes. Esto es importante, incluso desde las primeras sesiones, porque es necesario poder celebrar esas pequeñas cosas que está consiguiendo el cliente. Si está haciendo algún cambio de comportamiento, si está haciendo algún cambio en sus actitudes o sencillamente está logrando una acción concreta que dijo que iba a llevar a cabo, es necesario reconocerlo y saber que estos logros en su acumulado nos van a dar la conexión con esa meta que persigue el cliente. Pero por otro lado, también es importante hablar sobre los aprendizajes, porque puede haber cosas que no necesariamente sean acciones que se han concretado todavía o cosas que se le están dificultando al cliente a lo largo de estas sesiones de coaching. Bueno, pues ahí si no hay un logro concreto como tal, es importante poder revisar los aprendizajes. Acuérdate que hay cosas que en ocasiones no se van a conseguir en un proceso de coaching. ¿Por qué? Porque la vida es imperfecta, porque hay cosas que sí van a funcionar como las escribimos en el papel, pero habrá otras que van a funcionar completamente de forma opuesta. O quizás haya modificaciones que el mismo cliente quiso realizar antes de llevar a cabo un siguiente paso o una siguiente acción en ese plan que revisamos previamente. Así que ahí es en donde vale muchísimo la pena también reflexionar acerca de cuáles son los aprendizajes, qué es lo que estas situaciones le están dejando al cliente como enseñanza. ¿Qué está aprendiendo de todo esto? A lo mejor no consiguió algo o a lo mejor tuvo que hacer cambio de planes completamente porque algo no se concretó de la forma en la que quería. Bueno, ahí es momento de que en ese proceso de coaching nos tomemos unos momentos para reflexionar acerca de los aprendizajes. ¿Qué cosas aprendió el cliente? ¿En qué es diferente ahora? ¿Y cómo va a resolverlo después de esa situación o de esa experiencia? Y por último, como parte de la estructura de todo proceso de coaching, es el cierre. Y aquí es cuando finalmente hemos llegado a la última parte de ese proceso de coaching. Es cuando estamos en nuestra última sesión. Y por supuesto que aquí es súper importante que el coach pueda prestar atención a todos los aprendizajes, a que pueda medir cuál es el progreso, cómo está el cliente en el momento de cierre, es decir, cuáles fueron esos logros, cómo fue su experiencia en general, qué fue lo que aprendió y por supuesto cómo esto va a ser una diferencia en el día a día en su vida personal o laboral.
Así que bueno, esos son los pasos de una estructura, de un proceso de coaching, que son muy necesarios para darnos una guía y saber cómo vamos a ir avanzando y vamos a ir haciendo progreso en cada una de las sesiones de coaching. Por supuesto que aquí no hay una fórmula perfecta que te diga que a lo mejor una sesión o dos sesiones componen el paso uno de la estructura del proceso de coaching o que te digan tiempos específicos y concretos. Esto es porque cada persona es diferente y cada cliente está trabajando un tema diferente. Mientras que, por ejemplo, para algunos va a ser muy rápido la parte introductoria o la primera sesión de coaching, pero probablemente van a utilizar más tiempo en ese proceso de coaching para establecer las acciones. O a lo mejor va a haber otros clientes que necesiten invertir mayor tiempo en entender cuáles son las causas, en externar cuál es su situación actual y, por supuesto, cómo desea ir haciendo progreso para el logro de esas metas. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Ahí tienes una guía general que vas a encontrar en mi libro Cómo hacer coaching y que te va a ayudar a dar forma y a dar estructura a esos procesos de coaching que vayas a iniciar con tus clientes, sea en la parte individual o grupal. ¿Cómo puedo diferenciarme en el mercado? Así que si en algún momento has sentido que el mercado de coaching está saturado y que en realidad no logras diferenciarte, bueno, con este video quiero compartirte tres cosas. Primero, ¿qué te hace diferente como coach? Dos, ¿cómo puedes comunicar ese valor adecuadamente en el mercado? Y tres, ¿cómo atraer a las personas correctas, esas con las que te vas a sentir genial trabajando para ofrecerles tus servicios de coaching? Así que bueno, primero que nada, comenzaría con definir el problema. En realidad es que el mercado está saturado, es decir, ¿cuál es la información disponible? ¿Qué es lo que nos dicen los datos? Y mira, según el estudio global del 2023 de la Federación Internacional de Coaching, después de la pandemia, es decir, entre el 2019 y el 2022, la profesión del coaching continuó expandiéndose de forma importante y se estimó que por primera vez el número de coaches practicantes superó los 100,000, alcanzando un total de 109,200 coaches. Ahora, esto representó un crecimiento interesante en la mayoría de las regiones del mundo. Por ejemplo, en Asia representó un 86% de incremento, en Middle East y África un 74% de incremento y en Europa del Este 59% de incremento, mientras que para Latinoamérica y el Caribe también se dio un crecimiento del 54%. Ahora, estos datos, ¿qué nos dicen? Bueno, regresando al tema del problema, si en realidad es un problema o es percepción, podemos ver que en realidad no es que haya muchos coaches practicantes alrededor del mundo, más bien es que hace falta un diferenciador. Y bueno, es justo ahí en donde vamos a revisar qué cosas puedes hacer para diferenciarte en el mercado y ofrecer tus servicios de coaching. Para ello, quiero compartirte tres diferentes estrategias que puedes seguir. La primera es encontrar cuál es tu diferenciador. Mira, si en realidad en el mercado hay muchos coaches ofreciendo lo mismo, pues a lo mejor hay personas que ofrecen sesiones de coaching, ofrecen servicios de coaching, de capacitación, pero bueno, todo eso está muy bien, pero no deja de ser genérico. Sin embargo, si tú encuentras cuál es tu diferenciador y cómo te vas a posicionar en el mercado, eso realmente va a resonar con la persona que necesita ese tipo de servicio. Por ejemplo, imagínate que a lo mejor tú tienes inclinación por acompañar a las personas para conseguir sus metas en temas muy puntuales de la vida. A lo mejor ahí es en donde se encuentra tu principal valor, ahí es en donde se encuentra tu pasión y lo que más te gusta. Pero por otro lado, puede haber personas que se inclinen hacia el tipo de coaching empresarial, por ejemplo, porque puede ser que ahí es en donde tengan todo su background, ahí es en donde tienen mayores habilidades o simplemente mayor inclinación. Bueno, pues claro que eso es un diferenciador potente, es un diferenciador importante en el mercado, porque eso
por supuesto, le va a resonar a las personas que tengan una necesidad puntual. Ahora, con ello, no te estoy diciendo que tú no tengas las credenciales para llevar a cabo procesos de coaching en diferentes tipos. Por ejemplo, tú bien puedes tener las credenciales para correr un proceso de coaching de salud o un proceso de coaching ejecutivo. Sin embargo, para efectos de comunicar tu mensaje, de hacer tu mercadotecnia y darte a conocer en el mercado, puede ser que utilices mensajes que vayan dirigidos específicamente a ese tipo de persona que está buscando tu diferenciador. Así que si, por ejemplo, tú decides que te vas a inclinar para hacer tus mensajes alrededor de life coaching, bueno, pues ahí es en donde vas a llevar tu comunicación y toda la información de tu negocio. Sin embargo, si en algún momento llega una persona con otra necesidad, no significa que no puedas atenderla, pero más bien significa que vas a encontrar claridad en cómo te vas a diferenciar en el mercado. Así que imagínate que si hay muchísimos coaches en tu localidad, bueno, ¿cómo tú vas a ser diferente? Si tú te posicionas como el mejor coach de vida en tal ciudad o te posicionas como el coach empresarial específico para trabajar necesidades financieras, por ejemplo, bueno, pues ahí tienes un diferenciador importante. Ahora, eso también va conectado con el tipo de ejecución de coaching que vas a llevar a cabo y que tú puedas decidir si vas a ejecutar coaching profesional de forma dirigida o no dirigida. Eso, por supuesto, también importa porque va a ser un elemento adicional para que tú te puedas diferenciar en tu mercado local. La segunda estrategia es que te puedas dar a conocer en tu mercado local y para hacerlo es necesario que puedas identificar cuál es la persona o ese mercado nicho de personas que se van a beneficiar enormemente con tus servicios de coaching. Así que con ello, por supuesto, tú puedes identificar cuál es esa persona ideal con la que te gustaría trabajar. Es decir, qué características tiene. En realidad son padres de familia o son ejecutivos o son estudiantes o son mayores de edad que viven en una determinada región, etcétera. Es decir, es importante que tú puedas definir cuáles son esas características que tendría la persona ideal con la que tú estarías encantado o encantada de trabajar. Claro que de ahí es que se desprende entonces que puedas comunicar tu valor, que puedas comunicar esos diferenciadores que te hacen único en el mercado a través de un mensaje central. Este mensaje, por supuesto, pues va a incluir algo breve, pero es decir, quién eres, qué es lo que haces, qué tipo de servicio ofreces y a qué persona idealmente estás ofreciendo tus servicios de coaching. En este mensaje, por supuesto, es importantísimo que puedas incluir cuáles son los beneficios o la información general de trabajar contigo para que la persona tenga confianza y pueda pedir información para investigar un poco más. Y por último, también puedes incluir historias de éxito o las famosas reseñas. Esto es importante porque las personas van a leer, bueno, cómo sería trabajar contigo y cómo sería conectar con un coach profesional para lograr sus metas. Y la tercera estrategia es que puedas construir desde la primera interacción con tus clientes experiencias de calidad. No se trata solamente de ofrecer servicios o de ganar un primer cliente. Se trata de ir construyendo esas relaciones que son de valor y que van a generar experiencias de calidad. Acuérdate que las personas se acercan a ti porque quieren resolver algún problema o porque quieren alcanzar un resultado específico. Así que es importantísimo que tú también tengas en la mente cómo vas a comunicar a estas personas el tipo de transformación que van a lograr si empiezan un proceso de coaching, pero también qué resultados concretos pueden esperar si empiezan a tener una experiencia de coaching profesional. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes, esas son 3 diferentes estrategias que son sencillas y muy fácilmente aplicables para que tú puedas diferenciarte en el mercado
motivado y que puedas realmente conectar con esas personas ideales con las que te encantaría trabajar. Así que bueno, pues como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Déjame en los comentarios de este video cuál de estas estrategias te gustaría implementar a partir de ahora. Y bueno, como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.